Buenas tardes, amada iglesia. Me siento contento de poder compartir con ustedes la palabra el día de hoy. La razón por la que estamos haciéndolo a través de video es porque, como ya lo sabrán, estoy fuera de la ciudad. Me encuentro ministrando en la ciudad de Los Ángeles, California. Sin embargo, debido a la importancia del mensaje y de lo que hemos estado compartiendo acerca de las fiestas, yo consideré conveniente y también el poder compartir, seguir compartiendo sobre las fiestas a través de video, para poder llegar a la conclusión que la próxima semana es el día de Yom Kippur, y yo no quisiera que se perdiera el hilo de lo que vamos hablando. Así que por esa razón estamos haciendo esta entrega a través de video. Esperamos que pueda ser una bendición y que también podamos crecer en la palabra. Estamos avanzando en el estudio de las fiestas de Dios y vamos descifrando poco a poco el cumplimiento profético de cada una de esas fiestas, y esto no solamente nos ayuda para poder tener un conocimiento bíblico más profundo, lo cual es bueno, pero es insuficiente si tratamos de basar solamente en conocimiento el conocer el plan eterno de Dios o el propósito eterno de Dios. Pero además nos ayuda para poder estar apercibidos que al ver los acontecimientos que suceden a nivel internacional y mundial, podamos darle sentido, o que tengan sentido, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, y poder entender cómo se van cumpliendo las fiestas. Es muy importante, y voy a recalcarlo una y otra vez, porque la idea de enseñarte esto es porque he llegado a una conclusión, y orando hace unos días yo oí la voz del Señor que me decía que la iglesia se ha perdido de mucho, el poder, ha perdido el poder porque ha dejado de caminar en la palabra. Y si tú y yo vamos a Deuteronomio capítulo 28, cuando el Señor le habla a Moisés acerca de las bendiciones, y leemos en el capítulo número 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Serás bendito en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una conclusión, como lo compartí hace un par de semanas. Los mandamientos del Señor son buenos. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son puros. Y nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que cuando hablamos de los mandamientos, no estamos hablando de una carga, sino de un regalo de Dios para enseñarnos a caminar en sus preceptos y poder tener todas las bendiciones que Él nos ha prometido. Por eso, cuando vemos la vida de Jesús, vemos a un hombre bendecido en todos los aspectos, porque Jesús era un hombre que caminaba en los mandamientos al 100%, por eso estaba bendecido en todas las áreas, por eso la unción y el poder de Dios estaba con Él. Por eso Él tuvo que decir: consumado es, porque no lo podían matar, Él no se podía morir. Él caminaba en la palabra, por eso no se podía morir, hasta que Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es cuando entregó el espíritu y expiró, porque él caminaba en la ley del Señor, en la Torá, en la instrucción, en la palabra, en los mandamientos al 100%, y por esa razón Él caminaba en la bendición de Dios. Pero sin embargo vemos a un Jesús que no es legalista, que en el día de reposo sana a una persona, y Él dice: es que el día de reposo no se hizo
no se hizo el hombre para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Lo que él está diciendo es que los mandamientos son para el hombre, no el hombre para los mandamientos. Y esto quiere decir que no debemos ser legalistas ni convertirnos en un pueblo que piensa que por hacer el A, B y C va a lograr algo como un merecimiento. Pero la ley del Señor, la instrucción del Señor es un regalo para nosotros para caminar en el poder de Dios. Y cuando yo estaba orando a Dios y Dios me habló acerca de esto, Dios me hizo reflexionar acerca de la iglesia primitiva, como la iglesia primera, cuando Jesús ascendió al cielo y se quedaron los apóstoles, era una iglesia que caminó en el poder de una manera impresionante. Y por cerca de 3 siglos fue una iglesia poderosa, fue una iglesia que avanzó siendo perseguida, los mataban en el circo romano y aún así se mantenían creyendo, se mantenían en la fe, morían alegres por dar su vida por Cristo. Era una iglesia poderosa en hechos, en la manifestación del Espíritu Santo. Como dice Pablo, mi evangelio viene a ustedes con la manifestación del poder y del Espíritu Santo, no con solamente palabras de humana sabiduría. Y entonces vemos una iglesia que era bien poderosa. Pero justamente cuando Constantino, el emperador romano, oficializa el cristianismo como la religión del imperio, en ese momento se sincretizan muchas cosas y el paganismo de Roma se empieza a mezclar con el cristianismo, y entonces empiezan a ver una trama de Satanás, un plan satánico de ir robándole a la iglesia las prácticas que hacía, que la mantenían en la voluntad del Señor, porque caminaban en los mandamientos del Señor. Y esas cosas que le robaron a la iglesia poco a poco fueron precisamente la celebración de las fiestas, como el Shabbat semanal, como cuando lo cambiaron por el domingo, que era el día del sol, el día en el que se adoraba a Baal, al dios sol. Y entonces lo cambiaron al sol, al domingo, solamente que le pusieron ahora el día del Señor. Y entonces robaron lo que la palabra había establecido como ley, y que Jesucristo guardaba, y que Pablo guardaba, y que los apóstoles guardaban. Entonces, si ellos lo hacían, ¿por qué nosotros no debemos de hacerlo? Y luego las fiestas de Dios también fueron cambiadas. La Pascua fue cambiada por las costumbres de los romanos y del paganismo, de celebrar los días de la fertilidad, en los que se honraba a Astarot y a otros dioses. Y así podemos enumerar una serie de fiestas que fueron reemplazadas y que fueron quitadas, y que fueron paganizadas, y entonces la iglesia perdió poder. Precisamente en ese tiempo, después de 300 años, más o menos en el año 320, la iglesia comenzó a decaer, hasta que la fe se diluyó por completo y la iglesia entró en una etapa de oscurantismo, en una etapa en la que se perdió el poder. Y entonces yo me he preguntado en estos últimos meses o semanas, me he preguntado, ¿de qué nos hemos estado perdiendo? Y si leemos el capítulo 28 de Deuteronomio y enumeramos todas las bendiciones que Dios escribió ahí a través de Moisés, que Dios nos dio, y vemos una por una, y luego más adelante vienen todas las maldiciones, que también dice, estas maldiciones, el versículo 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y cuando enumera las maldiciones, son el doble de las bendiciones. Entonces yo quiero preguntarme, me pregunto a mí mismo, si yo estoy caminando más en las bendiciones o en las maldiciones. Y si yo estoy caminando en los mandamientos del Señor, si yo lo creo así, ¿por qué razón estoy teniendo cosas que están enumeradas en las maldiciones? Entonces debemos analizarnos, porque la iglesia primitiva, dice la palabra, que no había entre ellos necesitado. No había entre ellos ningún necesitado. Eso quiere decir que caminaban en salud, que caminaban en bendición en todas las áreas. Sí, era una iglesia perseguida, pero ellos no tenían miedo de perder la vida por causa del Señor Jesucristo, por causa de Yeshua. Y era una iglesia victoriosa, porque era una iglesia que caminaba en los mandamientos del Señor, porque habían entendido cuando Jesús les dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Él no vino a hacer que se dejáramos de amar la ley.
Es verdad que hay muchos rituales del Antiguo Testamento que ya no se aplican hoy en día, simple y sencillamente porque se cumplieron en Cristo. Pero hay muchas otras cosas que están en la palabra que Dios nos ha establecido que sigamos haciendo y que tenemos que obedecer su voz para hacerlas bajo la luz de su cumplimiento, y esto es específicamente las fiestas del Señor. Así que cuando te preguntes ¿por qué debo hacer esto?, pregúntate lo siguiente: ¿estoy caminando en las bendiciones de Deuteronomio 28 o estoy caminando en las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28? Si yo estoy en una parte o en la otra, eso determinará si yo estoy caminando en los mandamientos del Señor o no estoy caminando en los mandamientos del Señor. Y si no lo estoy haciendo por ignorancia, entonces Dios está abriendo un tiempo de oportunidad para que aprendamos sus mandamientos y en la manera que Jesús los aplicó, que fue un hombre que caminó en los mandamientos del Señor, pero no era legalista, que amaba a la gente, que tenía misericordia del que estaba enfermo, que era un hombre que no aplicó el legalismo. Por ejemplo, cuando aquella mujer vino y le dijeron: la ley de Moisés dice que apedremos a estas mujeres adúlteras, ¿tú qué dices? Y el Señor, Él podía, al conocer perfectamente la ley, decir: apedréenla. Pero Él no venía a aplicar la ley de esa manera, de manera legalista, sino que Él venía con amor a entender que la ley era una bendición para el hombre, no una maldición para el hombre. Y hoy día que tenemos ahora a Jesucristo y que hemos entendido que no es por las obras de la ley que somos salvos, que no es por las obras de la ley que tenemos la entrada a la eternidad, sino por la fe en Jesucristo, por la fe en el sacrificio de Cristo, y que los mandamientos del Señor son un regalo de Dios para que podamos echar mano de ellos y podamos obtener las cosas que Él nos ha prometido en su palabra y poder ser llamados grandes en el reino de los cielos, como dijo Jesús. Así que, entendiendo este balance y comprendiendo la razón exacta por la cual estamos intentando aprender esto y estamos profundizando cada vez más esto, lo digo como un preámbulo para que en nuestra mente no surja ninguna duda, ni nos asalte el miedo de pensar que estamos yéndonos a un punto de vista legalista. Todo lo contrario, lo que queremos es caminar lo más cercano posible a lo que Dios ha escrito en su palabra, a lo que nos ha dado en su palabra, y poderlo ponderar a través de Jesucristo, que fue el máximo exponente y cumplidor de la ley de Dios. Así que vamos a continuar con este estudio, y el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es el Yom Kippur, que es la siguiente fiesta, o llamada también la fiesta de expiación, que es una de las fiestas más importantes del año. De hecho, es considerado el día más santo del año en la palabra. Es un día muy santísimo, porque era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para hacer expiación por el pecado del pueblo. Así que es muy importante este día, y muy simbólico de los acontecimientos de la agenda de Dios, de la agenda profética de Dios. Dios ha marcado su agenda profética de una manera muy, muy específica, y podemos ver, por ejemplo, que Cristo murió exactamente el día de la Pascua. Cristo, acuérdense que comió la Pascua con sus discípulos en la noche, y luego durante esa noche lo arrestaron, y luego a las 3 de la tarde de ese día lo crucificaron. Así que Cristo murió exactamente el día de la Pascua, y apresuraron su muerte porque el siguiente día era un día de reposo y no podían dejarlo colgado. Así que todo se hizo muy rápido, y el día de la Pascua exactamente Jesús murió. Luego vemos el día del Pentecostés, que es el día, en Hechos capítulo número 2, vemos que precisamente el día del Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Es otro acto profético importante en cumplimiento, que se cumplió precisamente el día en el que debía cumplirse, y no en otra fecha específica o en otra fecha diferente, sino se cumplió exactamente el día del Pentecostés. Pascua se cumplió el día de la Pascua con el nacimiento de Cristo, y Pentecostés, o las semanas, la fiesta de las semanas, se cumplió exactamente el día del Pentecostés. Así que podemos deducir y podemos entender a través de la sabiduría escritural
que la venida de Cristo se va a cumplir exactamente en la tercera temporada de fiestas, primero siendo anunciada por la fiesta de las trompetas, y el día exacto en el que Cristo regresará será en Yom Kippur. Si lo sucedió en Pascua y sucedió en Pentecostés, Cristo regresará también en el día señalado de la fiesta de Yom Kippur, que es precisamente el día en el que marca el calendario de la redención y de la expiación de todo el mundo, que es cuando el Señor va precisamente a terminar la obra redentora del mundo entero, de todos aquellos que fueron inscritos en el libro de la vida. Será el día de la expiación en el que se proclamará el año de la buena voluntad del Señor, pero te voy a explicar un poquito más a medida que avanzamos. Así que cuando analizamos el orden profético de la tercera temporada de fiestas, que son las fiestas del otoño, que comenzó el domingo pasado, cuando celebramos el Yom Teruah, o llamado también la fiesta de las trompetas, porque Teruah significa soplar el shofar. Nosotros entendemos que empieza allí, y cuando estudiamos un poquito más profundo, nos vamos a dar cuenta que en Apocalipsis, en el capítulo número 8 y capítulo número 9, todos los dos capítulos completos nos habla acerca del sonar de 6 trompetas. Dice en el en el versículo número 8, capítulo número 8, dice que al abrirse el último sello, 7 ángeles salieron del templo con 7 trompetas. Vamos a leerlo para no cometer errores. Es Apocalipsis capítulo 8. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel se le dieron 7 trompetas. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En el versículo 1 y versículo 2 dice que 7 ángeles sacaron 7 trompetas. Y cuando analizamos la séptima trompeta, nos damos cuenta que la séptima trompeta es precisamente el anuncio de que el reino de Dios, de que todos los reinos del mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo, que han venido a ser del Cordero. Así que podemos decir que la séptima trompeta es precisamente la trompeta donde se establece el reino de Dios en la tierra. Y ahorita vamos a dar un poquito más de esa trompeta. Y las 6 trompetas anteriores a esas son las trompetas del Yom Teruah. Son trompetas en las que se está anunciando el advenimiento de Cristo. Es donde Dios está anunciando que Él viene. Así que, como dijimos la semana pasada, Yom Teruah es precisamente una llamada de alerta. Es un trompetazo para despertar. Es un trompetazo para estar alertas de la venida del Señor, de tal forma que podríamos nosotros interpretar que las trompetas de Yom Teruah, porque acuérdate que dice: celebrarán esto a son de trompetas. No dice de trompeta en singular, sino dice de trompetas en plural. De tal forma que son varias trompetas las que se tocan, o que están tocando en Yom Teruah. No sé si son diferentes tiempos o si son muchas trompetas sonando simultáneamente, pero el caso es que es un plural, no un singular, cuando la palabra habla acerca del mandamiento de celebrar el Yom Teruah, o el día de las trompetas. Entonces podemos decir que cuando leemos Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9, y los ángeles suenan las trompetas, esto es antes de la venida del Señor, porque la séptima trompeta marca la venida del Señor. En el capítulo número 10 y capítulo número 11 de Apocalipsis. Así que si la séptima trompeta marca la venida del Señor, quiere decir que las 6 trompetas anteriores son trompetas que están hablando acerca de antes de la venida del Señor, y que cada vez que suena una trompeta son juicios de Dios que vienen sobre la tierra, anticipando el regreso del Señor. De tal forma que son llamadas de alerta, que estamos hablando de que se profetizan desastres naturales, epidemias de enfermedad,
guerras, se pronostican incluso también ataques espirituales, demoníacos que se van a soltar sobre toda la tierra. En el capítulo 8 y capítulo 9 de Apocalipsis, hablando de las primeras 6 trompetas, que cada vez más se va poniendo más difícil, cada vez más el juicio de Dios se va poniendo más fuerte sobre la tierra, para todavía dar la oportunidad a la tierra de que se arrepienta, porque hasta ese tiempo todavía son trompetazos de alerta, como diciéndole: se está cumpliendo el tiempo, se está cumpliendo lo profetizado y el Señor viene pronto, el Señor está a la puerta. Son los trompetazos que despiertan, es el llamado al teshuva o al arrepentimiento, es el llamado al despertar en el cumplimiento profético. No toda la gente va a comprender esto, porque esto es solamente para aquellos que han decidido creer la palabra, que han decidido buscar y que estén listos para poder discernir lo que las trompetas están sonando. Por eso tenemos que prepararnos. Y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. En otras palabras, Pablo está hablando a los tesalonicenses algo muy similar a lo que Jesús habló en Mateo capítulo 24, hablando precisamente de que para algunos será algo de repente, para algunos será cuando menos lo esperen. Pero no es aplicable para los hijos de Dios, porque dice: nosotros no estamos en tinieblas, nosotros somos de la luz. Dice: prepárense para que este día no los sorprenda como ladrón en la noche. Ustedes no están en tinieblas. Este día no te debería sorprender a ti como ladrón en la noche. Yo sé que en la teología tradicional nos han enseñado que así como ladrón en la noche el Señor va a venir. Sí, así dice la palabra, pero no está hablando de nosotros, está hablando de los que andan en tinieblas, de los que no conocen la luz del Evangelio. Pero para nosotros que conocemos la luz del Evangelio y que andamos en la luz de la palabra, no debe sorprendernos ese día. Por eso te digo que así como se cumplió Pascua en Pascua, Pentecostés, el día del Pentecostés, así Dios vendrá en Yom Kippur, Jesucristo vendrá a establecer su reino en Yom Kippur, y nosotros tenemos que estar apercibidos de los tiempos proféticos, porque cuando sucedan no nos sorprendan y no nos agarren desprevenidos, ni nos sorprendan como ladrón en la noche. De tal forma que la venida del Señor vendrá con anunciación de trompetas, y empezarán a pasar desastres naturales, y comenzarán a pasar situaciones de enfermedades y pandemias en todo el mundo, cosas que tú puedes leer en el capítulo número 8 y 9 de Apocalipsis, antes que venga la gran trompeta, la trompeta final, que es el gran shofar que será sonado. Y entonces anuncie precisamente ya que Cristo es el tiempo del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero algo muy interesante y muy importante es que al sonido de las trompetas del Yom Teruah va a precederle un movimiento de oración histórico que será un movimiento de oración que llenará toda la tierra antes del sonido del shofar, antes de la venida del Señor, pero antes de que suenen las trompetas de Yom Teruah proféticamente. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 8 versículo 1, dice en el versículo número 3 de Apocalipsis 8, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario, dice, de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y entonces, después en el versículo número 6, empiezan las trompetas a ser sonadas.
Esto toma mucho sentido cuando leemos Levítico capítulo 16, verso 12 y 13, que cuando el sacerdote entraba para hacer expiación una vez al año, precisamente en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, antes de poder entrar a hacer expiación por el pueblo, el sumo sacerdote tenía que tomar incienso en sus puños, fuego del altar, y llenar el lugar santísimo, el santo de los santos, llenarlo con el humo del incienso. Y dice la palabra, dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, delante de Yahweh. La nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Era algo importante. Y si en Apocalipsis vemos que antes de las trompetas el ángel toma el incensario y lo levanta añadiendo las oraciones de los santos, y aquí vemos al sumo sacerdote haciendo lo mismo antes de la expiación, nos vamos a dar cuenta que hay un patrón, y significa que antes de las trompetas, antes de la venida del Señor, le precederá un mover de oración, que ya está viéndose como nunca antes en toda la tierra. Casas de oración, movimientos de oración se están levantando en todo el mundo como nunca antes en la historia del mundo. Como nunca antes se están levantando cientos y cientos de casas de oración. Solamente en China hay miles de casas de oración que están 24 horas, inclusive muchas de ellas ni siquiera tienen música, pero tienen oración día y noche en todo el mundo. Así que Dios está levantando este movimiento de oración, porque este movimiento de oración es el que va a hacer que el retorno del Señor se acelere, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 22, que la esposa y el espíritu de la esposa dicen: ven. Es cuando tú y yo clamamos a Dios en oración diciéndole: ven, Señor, ven. Y esto va a apresurar los juicios de Dios sobre la tierra, y va a apresurar la venida del Señor. Ahora, en Levíticos capítulo número 16, vamos a leerlo porque vamos a estudiar un poquito acerca del día de expiación para poder entender el cumplimiento profético de este día. En Levítico número 16, por favor. Vamos a leer solamente algunos versículos porque son muchos, y vamos a enfocarnos en lo más importante, para más bien lo que el día de hoy queremos compartir, porque toda la palabra de Dios es importante. Pero dice en el versículo número 3: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un cordero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Eso tenía que hacerlo todo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Todo sumo sacerdote, antes de poder entrar al lugar santísimo, tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado suyo y de su familia. Antes de poder inclusive hacer expiación por el pueblo, él primero tenía que ofrecer un sacrificio por sí delante del Señor. Versículo número 7 dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Este pasaje ha causado bastante controversia a través de los siglos, porque es la única parte en la escritura en la que se menciona a Azazel. Me refiero, posiblemente en otra parte del Pentateuco también aparece, pero es la misma ley, es el mismo precepto lo que se está escribiendo. Y no aparece en otra parte de la escritura quién es Azazel. Pero cuando vemos la tradición judía y la historia, y inclusive también la mitología, algunos libros históricos que no están en el canon, como el libro de Enoch, nos habla acerca de Azazel. Y en la tradición judía, Azazel no es otra persona más que Satanás, nuestro enemigo, aquel que hizo que el hombre cayera en el huerto del Edén. Y cuando habla acerca de que el macho cabrío debía ser enviado a Azazel al desierto, quiere decir que el pecado del mundo
iba a pagarse a través de Jesucristo, porque tanto el macho cabrío que es sacrificado para ofrecer su sangre en el propiciatorio o en el lugar santísimo, como el macho cabrío que es enviado al desierto, ambos pertenecen o más bien simbolizan a Jesucristo. Ambos, los dos, simbolizan a Jesucristo y el sacrificio que Jesucristo hizo. Uno fue derramado, la sangre se sacrificó y su sangre fue presentada y derramada en el lugar santísimo como propiciación por el pecado del pueblo de Israel, y simboliza a Cristo muriendo por toda la eternidad. Y el otro macho cabrío que era enviado al desierto simbolizaba que Cristo llevó nuestros pecados y los llevó tan lejos para olvidarse completamente de ellos, de tal forma que cuando este macho cabrío era enviado al desierto, a Azazel, era un símbolo de decirle a Satanás: ya el precio fue pagado y no hay ninguna multa más que pagar. Ya está cubierto, ya no tienes derecho sobre este mundo, porque el Señor ha sido crucificado, el sacrificio ha sido realizado. Y entonces era enviado al desierto y se perdía, y de esa manera simbolizaba que así como se perdía y se olvidaba, así los pecados de Israel eran olvidados y eran perdonados por el Señor. Y ese animal llevaba las iniquidades de Israel al desierto. Por eso dice la palabra que el Señor venció a través de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, porque él llevó las iniquidades de nosotros. Y luego dice en el versículo 11: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 12: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Que es lo que te decía ahorita acerca de lo que simboliza esto. Simboliza la oración y la adoración antes de la expiación por el pecado. Luego versículo 15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, que en el original hebreo propiciatorio significa el asiento de la misericordia, y en Hebreos capítulo número 4 se le llama el trono de la gracia. Donde Dios estaba en su trono, donde Dios estaba entronado ahí en medio de Israel, la presencia de Dios se manifestaba, y entonces el cielo se unía con la tierra y el trono de Dios era visto desde el propiciatorio. Y entonces Dios estaba ahí en el asiento de su misericordia, en el trono de su gracia, siendo propicio a los pecados del pueblo, que es lo mismo que Jesús dice en Hebreos capítulo número 5, si no me equivoco, que Él vino con su propia sangre y entró hasta el lugar santísimo con su propia sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo. Así que Él, habiendo sido declarado sumo sacerdote por causa de su sacrificio y de lo que padeció, el capítulo número 5 de Hebreos, pudo venir y presentar su propia sangre para propiciación de nuestros pecados ante el trono de la gracia, ante el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Entonces dice versículo 17, eso es interesante. Dice: ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacerle expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y en Apocalipsis capítulo 15, en el versículo 5 dice: después de estas cosas miré,
y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El versículo 8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Dice: y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. No podemos entrar en detalle sobre esto, pero lo que estoy tratando de comparar es el paralelismo que hay en el Apocalipsis con el día de la expiación, de cómo todo lo que está en el día de la expiación se cumple en los acontecimientos finales que enmarcan la venida del Cordero. Hay varios capítulos de Apocalipsis que pasan en una manera simultánea con la venida del Señor, que se describen de manera detallada, pero que suceden en el momento en el que el Señor viene y empieza Dios a desatar algunos acontecimientos que culminan con la derrota del anticristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra por toda la eternidad. Así que nosotros tenemos que empezar a ver lo profético cumplido en Apocalipsis, que es lo que va a suceder. Y dice: nadie podía entrar en el templo, de la misma manera como dice en el capítulo 17, en el versículo 17 del capítulo 16 de Levíticos: ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando el sacerdote estuviera haciendo expiación. Y eso es lo que está haciendo Jesús en el cumplimiento de Yom Kippur. Algo muy importante que tenemos que entender es que tanto expiación como Pascua nos hablan del sacrificio de Cristo. Y algunos podríamos confundirnos: bueno, entonces ¿qué significa expiación? Si Pascua significa el sacrificio de Cristo, entonces ¿qué significa expiación? Y esta es la explicación. Pascua es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para liberarnos de Egipto. Pero imagínate que Dios nos sacó de Egipto, pero seguimos en el mundo. Dios nos liberó del poder del pecado, pero todavía seguimos bajo el efecto del pecado. Todavía nuestros cuerpos están envejeciendo, todavía estamos bajo esta tentación continua para pecar, todavía nos encontramos en este mundo. Jesús dijo: ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Cuando Él nos redimió, cuando Él nos salvó en Pascua, Él nos apartó para sí, pero todavía nos encontramos en este mundo caído. Sin embargo, expiación significa el anuncio de un nuevo comienzo. Expiación es la redención completa. Pablo lo habla de esta manera en el capítulo número 12 de Romanos. Dice: hermanos, dice: todavía no hemos batallado, peleado hasta la sangre contra el pecado. Dice: andemos como de día, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué Pablo le habla precisamente a los romanos? Que es una carta muy interesante, porque en esa carta se devela el misterio de la fe y de la justificación por la fe. Y entonces en este libro se le conoce como la carta magna de los creyentes. Se explica la justicia de Dios. ¿Y por qué Pablo está diciendo que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos? Porque él está diciendo: nuestra Pascua ya se realizó, ya fuimos salvos, pero el día de la expiación está por venir, cuando ya no habrá más tentación, cuando ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y seamos completamente redimidos, cuando este mundo deje de estar clamando por la redención, y cuando finalmente el reino de Dios se establezca primero por 1000 años, y luego se establezca la nueva Jerusalén en la tierra para siempre, por toda la eternidad, con nuevos cielos y nueva tierra. Lo que Pablo está diciendo es: fuimos redimidos por la sangre de Cristo, pero se completará la redención de una manera extensa y a nuestro cuerpo y a la creación el día de la expiación. Ese día está por venir. Entonces, cuando hablamos del día de expiación, estamos hablando del día en el que por fin Dios vendrá a tomar dominio sobre todos los reinos de la tierra. Amén. Así que dice el versículo 21: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él
todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Es lo que estoy diciéndote acerca de Jesús, que Él llevó lejos de nosotros nuestras iniquidades. Dice, porque en este día, versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. En Levítico capítulo 25, precisamente enlazado con esto del día de la expiación, se habla acerca de la manera en la que se celebraría el año del jubileo. Y el año del jubileo se proclamaba precisamente el día de la expiación. Y lo interesante del año del jubileo es que dice la palabra, dice, entonces harás tocar, Levítico 25, versículo 9. Dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis en la tierra libertad a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual a vuestra familia. Entonces ese chofar se le llama el gran chofar a este sonido de trompeta, y lo podemos ver en varias partes de la escritura como el día en el que se promulgaba un año de mucha bendición para Israel. Es muy interesante que esa celebración tiene alrededor de 3000 años, y esa celebración de cada 50 años, precisamente este año, en este Yom Kippur, es el jubileo número 70 específicamente. Y no puedo decirles con certeza qué significa, pero el número 70 es un número muy emblemático en la palabra del Señor. De tal manera que deberíamos de pensar que este jubileo es algo especial para Dios. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Hay muchas especulaciones acerca de estos meses, de este mes que va a pasar algo. Yo no sé qué va a suceder. Lo que sí sé es que las trompetas del Señor están a punto de ser sonadas, y que esta gran trompeta es la trompeta de Yom Kippur, que se celebra cuando se anunciaba el año del jubileo, y que Jesús mismo lo mencionó haciendo alusión a Isaías 61, cuando dice la palabra: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor y me envió a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Y luego dice: a publicar el año de la buena voluntad del Señor, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando dice a predicar el año de la buena voluntad del Señor, está hablando exactamente del año del jubileo, de un año de libertad, de un año de deudas pagadas, de que todo queda saldado, de que se te regresa lo que es tuyo, un año de completa redención. Si eras esclavo, eres libre. Si estabas atado a deudas, eres libre de deudas. Si no tenías casa, ahora regresas a tu posesión. Todo se te es regresado en el año del jubileo. Y el año del jubileo es un símbolo del año del reino milenial de Cristo. Es un símbolo del reino de Jesucristo. De tal forma que nosotros, cuando vemos el cumplimiento profético de Yom Kippur enlazado con el año del jubileo, empezamos a darnos cuenta que la gran trompeta que habla Apocalipsis capítulo número, déjame decirte capítulo, creo que es el 11. En Apocalipsis capítulo número 11, versículo número 15, nos habla acerca de este gran chofar que será sonado, precisamente ya el chofar que anuncia la venida del Señor. Y dice:
el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, cuando vemos la séptima trompeta, es precisamente ya la trompeta final, la que marca el inicio del reino de Dios en la tierra, la que es sonada en Yom Kippur, en el año del jubileo, en el año de la buena voluntad del Señor. Isaías capítulo 27 versículo 13 dice: y acontecerá también en aquel día que habrá tañido con gran voz de shofar, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido echados en tierra de Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Y está hablando específicamente de las 10 tribus perdidas de Israel, de las 10 tribus que se perdieron después de cuando Asiria los llevó cautivos. Este pueblo de Israel, las 10 tribus, que son las 10 tribus excluyendo a Benjamín y a Judá, todas las demás tribus de Israel se mezclaron entre las naciones y se perdieron entre las naciones. Y Dios ha estado buscando esas tribus y ha estado llamándolas. Y dice la palabra de Dios en 2 ocasiones en Apocalipsis que Dios enviará a sus ángeles para buscar a sus escogidos de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, porque es importante que esos 12,000 de cada tribu vengan y clamen para la venida del Señor. Porque si Israel no es redimido, o una representatividad de Israel no clama para que el Señor venga, Dios no puede venir. Jesucristo no puede venir a la tierra. Por eso dice la palabra que serán enviados 2 ángeles para marcar a 144,000, lo que llamamos 244,000 sellados, que no son los únicos que serán salvos, pero son los representativos de las 12 tribus de Israel que se necesitan para clamar por la venida del Señor. Y puede ser que esto ya está en operación ahora mismo. Puede ser que este llamado del Señor a las tribus que están en la dispersión, como escribe a uno de los apóstoles cuando escribe su carta, dice: a las tribus que están en la dispersión, a las 10 tribus, que es un llamado del Señor para regresar a Él y poder clamar por la venida del Mesías. De tal forma que ese trompetazo también marca ese llamado a esas 10 tribus que están perdidas. Y en Mateo capítulo 24 verso 30, que Mateo 24 es un pasaje donde Jesucristo está hablando precisamente acerca de su venida. Y en Mateo capítulo 24 verso 30 dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Verso 31: y enviará a sus ángeles con trompeta y gran voz, y juntará sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hacia el otro. Versículo 33: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Hablando de su venida, de su regreso. Entonces, cuando vemos a Jesús hablando de la gran trompeta, gran voz, sus escogidos siendo traídos de los 4 vientos, desde un cabo del cielo hasta el otro, dice: el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Así que la trompeta que se suena en Yom Kippur es la trompeta que anuncia el regreso en ese momento, la venida del Señor. Las 6 trompetas de Yom Teruah, o las 6 trompetas que preceden a el Yom Kippur, son las trompetas de anunciación, los acontecimientos mundiales que van a comenzar a decir: el Señor viene pronto, terremotos, enfermedades, guerras y muchas cosas que nos dirán: el Señor está a la puerta, el Señor está a la puerta. Será una llamada de alerta para su iglesia y para todo el mundo, para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche.
El movimiento de oración ya está en acción y ahora nos toca esperar las trompetas que sonarán para esa última trompeta que sonará, que es cuando el Señor finalmente, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, hará la expiación final por toda la humanidad, y entonces estaremos para siempre con Él. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá pecado, ya no habrá tentación. Ya Satanás habrá sido atado por 1000 años y ya no estaremos bajo el dominio del pecado. Nuestro cuerpo será redimido, no tendremos enfermedad, no tendremos dolor. Y aunque la Biblia nos habla de un tiempo difícil que también la iglesia va a pasar, como lo dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto se le habla a la iglesia de Esmirna, y es una iglesia a la cual no se le reprime nada, no se le reprende nada, porque es una iglesia que camina en la verdad. Y el Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer, porque vas a tener tribulación por 10 días y el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel, pero dice: yo estoy con ustedes, y van a estar probados ahí y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo interesante de todo es que entre trompetas y expiación son 10 días. Son 10 días entre trompeta y expiación. Y los judíos, en la tradición judía se le conocían como los días temibles o los días terribles, porque eran llamados días de arrepentimiento, días en los que tenías que tener temor. Las puertas, decían que las puertas del cielo se abrían, aunque esto es tradición judía, tiene mucho sentido porque dice que las puertas del templo se abrieron, dice en Apocalipsis, de tal forma que era un tiempo de arrepentimiento donde Dios nos daba la oportunidad de pedir perdón y de arrepentirse justo antes de expiación, porque si el pueblo no se arrepentía, tenía que esperar un año más para otro día de expiación y recibir el perdón de sus pecados. De tal forma que para ellos era muy importante que en esos días de Teshuvah, que es arrepentimiento en hebreo, de trompetas, se sonaba la trompeta de alerta, vienen los días temibles, y eran 10 días, que eran 10 días de afligirse, 10 días de reflexionar, de arrepentirse, de pedirle a Dios perdón, para que el día de la expiación sus pecados fueran perdonados. De tal forma que estos 10 días de los que habla Apocalipsis capítulo número 2 versículo número 10, habla acerca precisamente de los días temibles, un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, y lo habla otra vez en el capítulo número 3 versículo número 10, dice a la iglesia de Filadelfia, que es otra iglesia a la que tampoco le recrimina nada, porque es una iglesia que camina en la verdad de la palabra. Dice: por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero, para poner a prueba a cuantos habitan en ella. Así que, iglesia, yo te digo, vienen tiempos difíciles, inclusive para nosotros como hijos de Dios, pero Él se ha comprometido con nosotros. No dice, como dice otros pasajes o otras versiones, que dicen que Dios nos protegerá de la hora de la prueba, pero en el original griego dice: Dios nos protegerá a la hora de la prueba. En la hora de la prueba Dios nos protegerá, la hora que vendrá sobre el mundo entero. Y así como el Señor protegió a Israel de las plagas de Egipto, así nos protegerá a nosotros de los juicios venideros que vienen sobre este mundo antes de la venida del Señor. Están pasando ya, precisamente hoy hubo un terremoto, un terremoto muy fuerte en Chile. Va a haber muchas cosas muy fuertes que se van a comenzar a dar en todo el mundo y van a ser muy evidentes. Y si nosotros no estamos en el día, no estamos en la palabra, no conocemos la escritura, nos van a sorprender como ladrón en la noche. Ahora celebramos Yom Kippur, y Yom Kippur, más que una celebración judía, es una fiesta de Dios que señala el cumplimiento profético de su propósito eterno.
su propósito eterno para la tierra, para nosotros como hijos de Dios. Y el celebrar esta fiesta del Yom Kippur nos va a llevar a entender mejor el día en el que el Señor finalmente aparecerá y se establecerá en el reino, de tal forma que mientras trompetas es la anunciación de la venida del Señor, está a la puerta, ya viene, alerta, arrepiéntanse. El Yom Kippur es el cumplimiento real, específico de esa venida y del establecimiento del reino de Dios en la tierra, para dar paso a la siguiente fiesta, que es Sukkot o tabernáculos. Y tabernáculos simboliza precisamente el reino milenial de Cristo. Para finalizar, tenemos que preguntarnos cómo es que Dios quiere que celebremos la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Y diferente a lo que es la fiesta de trompetas, que la fiesta de trompetas es una fiesta de alegría, de fiesta, de comida, de mucha algarabía, de alabanza y de gozo. La fiesta de expiación es una fiesta de reverencia, de santidad. Se le conocía como una fiesta de mucha santidad, y dice la palabra en Levítico capítulo 23, versículo número 24, dice la manera en la que debía celebrarse la fiesta de el Yom Kippur. El versículo 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciese trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Yo creo que ese es un día de reflexión. No es un día en el que vengamos a hacer una fiesta y una cena, sino es un día en el que sí tendremos una santa convocación, y que ese día lo separaremos como un día de ayuno y de búsqueda de santidad, porque no es como en el Antiguo Testamento, que ofrecían ofrenda encendida y hacían sacrificios, porque el sacrificio ya fue ofrecido. Cristo ya murió y Él ya entró en el tabernáculo no hecho de manos para ofrecer su sangre, y ya nos redimió. Pero nosotros estamos esperando la manifestación del día de expiación profético, y lo hacemos con una reverencia tal de decir: yo quiero caminar en santidad, Señor. Yo quiero esperar ese día, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. De tal forma que cuando nosotros celebramos este día a la luz del cumplimiento profético, ya no tendremos que sacrificar un animal ni ofrecer algunas cosas, pero ofrenda encendida al Señor, como dice aquí. Pero sí debemos de ese día minimizar a lo máximo nuestra actividad, buscar la manera de apaciguar nuestra agenda y tener un tiempo de reflexión con Dios todo ese día. Y nosotros lo haremos de esta manera: el día martes siguiente, que es el día noveno, que es cuando, al terminar el día noveno, que es a las 6 de la tarde, es cuando comienza la fiesta de Yom Kippur, que es el día 10º, porque en el calendario hebreo, de hecho en el calendario de Dios, y tú y yo lo vemos desde Génesis, cuando dice: y fue la tarde y la mañana el primer día. En el contexto del calendario bíblico, el calendario de Dios, el día comienza al ponerse el sol, no comienza en la mañana cuando el sol nace. De tal forma que el día comienza cuando se pone el sol, que es alrededor de las 6 de la tarde, dependiendo del horario que tengamos. Pero es ese horario que Dios respeta desde el capítulo número de Génesis, y que así ha sido a través de la historia bíblica. Entonces empezamos al finalizar el día noveno, que es el martes a las 6 de la tarde, comenzamos el día 10º con una santa convocación. Tendremos aquí en la congregación, aquí en el auditorio, tendremos un tiempo de búsqueda del Señor, de venir delante de Dios a buscarlo en santidad. Y eso es una convocación que estoy haciendo como pastor de esta congregación, entendiendo ese significado, esperando, apuntando hacia la venida del Señor como el día de la redención final,
donde nosotros estaremos para siempre con el Señor. De tal forma que el próximo martes a las 6 de la tarde vamos a empezar con un tiempo de oración hasta las 7. Luego tendremos un tiempo de adoración y Dios vamos a tener un tiempo de pedirle al Señor perdón y buscar la santidad para ese día final donde el Señor aparecerá finalmente para establecer su reino en la tierra, y solamente aquellos que sean santos estarán con Él. Y aquellos que se hayan separado para Él, aquellos que hayan obedecido a su voz. Recuerda que no estamos tratando de ser legalistas, queremos apegarnos a lo que está escrito, porque si no nos apegamos a lo que está escrito, entonces no podremos hacernos prosperar el camino y no nos va a salir nada bien. Como posiblemente algunos de nosotros podamos constatar que algunas cosas no nos han salido bien, y es porque no hemos caminado en la palabra. Nos hemos perdido de tantas cosas porque por ignorancia que heredamos ciertas tradiciones, las hemos seguido año tras año, sin pensar en lo que Dios realmente ha establecido como sus tradiciones. De tal forma que podamos juntos celebrar esta fiesta bajo el entendimiento profético de la misma. Yo sé que es un sacrificio para muchos venir aquí en ese tiempo, pues es una buena prueba que el Señor nos va a poner de si estamos dispuestos a caminar en sus mandamientos y tratar de seguirlos, no de una manera legalista, pero de una manera libre, como Jesús lo hacía, y siguiendo el mandamiento y esperando el resultado del mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que se nos abre, y aunque a veces es difícil de entender, no por ello debemos dejar de enseñarla, Señor. Quiero pedirte que abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos comprender la Escritura, tal y como lo hiciste con los discípulos en el camino de Emaús, que abriste su entendimiento para que comprendieran la Escritura. Así te pido que cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí, podamos ser abierto nuestro entendimiento, pueda ser abierto nuestro entendimiento para comprender lo que tu palabra nos enseña, para comprender la Escritura, para poder entender tu plan, tu propósito eterno, Señor. Y que no seamos en la noche, no seamos de las tinieblas, pero que seamos del día, para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche, no nos sorprenda como un ladrón que entra de noche, pero que estemos apercibidos de tu venida, que estemos apercibidos de que un día tú regresarás, cuando las trompetas sean sonadas y la gran trompeta suene anunciando que todos los reinos de Cristo, todos los reinos del mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo, del Mesías, de Yeshua. Nosotros, Señor, nos sometemos bajo tu palabra, Señor, nos sometemos bajo tu precepto, y te pedimos que nos reveles cómo es que podemos agradarte, Señor, al caminar en tu palabra, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muchas gracias, iglesia, muchas gracias. Espero que esta palabra pueda despertar en ti el deseo de ir a la palabra, de escudriñar la Escritura y de poder caminar en la fe del Hijo de Dios desde la perspectiva pura y limpia de la palabra de Dios. Dios les bendiga.